una piodermia, estoy hablando de un proceso infeccioso, ¿cierto? Y si hablo de una infección, yo tengo que ver, va a haber un agente etiológico, alguien que va a causar la infección. Ahora, ¿qué agentes etiológicos van a causar la infección en la piodermia? ¿No? Son agentes que forman parte de la flora microbiana normal en la piel, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer que yo tenga una piodermia? Que se altere mi factor, mi primera barrera de protección en la piel, que es mi flora microbiana, mi pH, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que afecta a la primera barrera de protección en la piel va a hacer que yo tenga mayor riesgo a una piodermitis, ¿no? Entonces, vamos a ver actualmente cuál es, ¿no? La piodermitis, hemos dicho, es una infección de la piel producida por dos agentes etiológicos, que son el estafilococo áureo y el streptococo A beta hemolítico. Son los que más van a afectar, ¿no es cierto? Y este tipo de agentes etiológicos no forman parte de nuestra flora microbiana normal. Por eso es que tenemos casos de pacientes que, por ejemplo, presentan abscesos, porunculosis, que no curan, no curan porque tendría que dar una cantidad de antibiótico que elimine todo el estafilococo y el streptococo y puedo hacer la disbiosis, una alteración y empeorar el caso, ¿no? Entonces, porque yo también soy portador de estas bacterias, ¿no? Entonces ahí tenemos las infecciones bacterianas que van a afectar la piel, y dentro de uno de ellos estamos que el agente, o sea, la causa para que nosotros tengamos estas infecciones es que se altere nuestra flora microbiana bacteriana normal. Nosotros tenemos al estafilococo epidermidis en un 50%, tenemos bacilos gram positivos como el corinebacterius, gram negativos como las acinobacterias y anaerobios también como el propionobacterium acnes, ¿no? Que es el que es productor del acné. Ahora, mucho tenemos que ver en nuestra protección, en mantener nuestra barrera de protección, ¿no? La piel tiene varias funciones, ¿no? Y entre una de ellas está mantener un pH adecuado, mantener una flora microbiana, etc. Entonces, estas funciones lo que van a hacer que el que mantenga un nivel de unas bacterias adecuadas, ¿no? Haya un equilibrio entre buenas y malas, hace que haya una inhibición competitiva del crecimiento de bacterias patógenas, ¿no? Porque siempre están las buenas, entonces con las malas compiten y nunca se ven. ¿Qué hace, digamos, que cuando yo altere el pH, hago que una de ellas desaparezca, ¿no? Y la otra empieza a producir problemas, ¿no? Si yo tomo mucho antibiótico, por ejemplo, elimino todas las bacterias, pero ¿quiénes se van a quedar? Virus y hongos, ¿no? Y empiezo a debutar con micosis también. La piel también produce sustancias, ¿no? Antibacterianas, degrada lípidos, triglicéridos que inhiben también el crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, una de las defensas naturales que tenemos en la piel es la integridad, la integridad de la flora comensal también, y existen algunas células como la del Langerhans y queratolíticos que tienen también un efecto inmunológico de evitar la agresión a través de diversas sustancias como las interleuquinas que nos ayudan para proteger nuestro sistema inmunológico, ¿no? Habíamos hablado de dos bacterias, ¿no? Que son las que van a tener más frecuente, van a tener riesgo de infecciones bacterianas, las piodermias, es el estafilococo aureus y el streptococo beta hemolítico. Existen estas otras, ¿no? Que van a producir piodermitis que no son muy frecuentes, pero pueden darse, por ejemplo, por la pseudomonas, corinebacterius, el propionobacterium acnes, algunas micobacterias como la tuberculosis y la Mycobacterium maligno, ¿no? También pueden producir piodermias, pero no son muy frecuentes. Pero el agente etiológico, estafilococo y streptococo, ¿no? Es el más frecuente. Nosotros tenemos un efecto de portador, por eso es que a veces es complicado manejar esto de las piodermitis, ¿no? Por ejemplo, somos portadores del estafilococo aureus en la nariz, en la región anogenital. También el 90% de las dermatitis atópicas tiene como agente etiológico el estafilococo aureus.
El estreptococo beta-hemolítico se encuentra en la mucosa de la garganta y regional o genital también. Nosotros tenemos somos portadores también porque estas bacterias se van a adherir a nuestra mucosa, y la pseudomonas aeruginosa también va a producir lesiones, sobre todo las úlceras en la piel y pliegues interdigitales. Por eso es que cuando nosotros tenemos infecciones en estas áreas, es difícil también manejar, porque el agente etiológico es una pseudomonas, ¿no? Pues ahí tenemos, ¿no? Lesiones en pliegues, alrededor de edificios naturales. Ahí tenemos una lesión por pseudomonas que empieza a producir necrosis. Ahora, este balance o tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? ¿Por qué puede romperse este equilibrio? Porque puede haber una malnutrición, porque tenemos pacientes que tienen patologías previas mal controladas, por ejemplo la diabetes, pacientes que tienen dermatitis atópicas severas, pacientes inmunocomprometidos con SIDA, el uso de los antibióticos, ¿no? Ahora tenemos una gripe antibiótico, ¿no? Entonces eso ayuda a que es un factor que promueve que se altere mi pH y yo esté debutando con problemas de infecciones en la piel. Y los inmunosupresores. Pacientes que presentan anemia también podría ser. Claro, porque la anemia forma parte de la malnutrición, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? El estafilococo aureus va a participar estos agentes, ¿no? Aunque no tenemos que tomar en cuenta que una piodermitis no solo es producida por el estafilococo, ni solo por el estreptococo. Hay más posibilidades. Hablamos de un 80% estafilococo, 20%, sería 60% estafilococo, 20% estreptococo y el otro 20% mixtos, ¿no? Entonces hay una infección mixta también, pero el impétigo, la foliculitis, forunculosis y los adenosis es más frecuente por el estafilococo, ¿no? Y por el estreptococo hablamos del impétigo, erisipela y equina. ¿Cuál es la diferencia entre estos y estos? Es que estos son más superficiales, ¿ya? En la parte más superficial de la piel, ¿no? Y acá el impétigo, el erisipela y la equina ya afecta hasta el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, el estreptococo va a afectar más partes más profundas de la piel. El estafilococo puede entrar hasta el hueso, ¿no es cierto? Pero no necesariamente, o sea, va a tener una afección en la piel, ¿ya? Pero puede haber una infección mixta, sí. La erisipela podemos encontrar estafilococo también, pero el agente etiológico más frecuente es el estreptococo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de estas que forman parte de nuestra flora microbiana? Es que es difícil manejar, como les decía, ¿no es cierto? Y si tenemos en todo el cuerpo, es más difícil. Por eso, por ejemplo, las neumonías por estafilococo se diseminan rápido, ¿no? Y porque es un agente etiológico que tenemos y es más frecuente en los niños, ¿no? Que en las personas mayores. Los mayores, neumococo, vamos a decir más neumonías, pero en los niños el estafilococo. ¿Por qué? Porque todavía su sistema inmunológico no es muy adecuado, por eso que se disemina tan rápido, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir la enfermedad, ¿no? La invasión de la piel y de tejidos profundos, ¿no? Toxinas secretadas por estas bacterias, el estafilococo va a secretar toxinas, ¿no? Producción de superantígenos y otras reacciones inmunes también. Ahora, vamos a clasificar las piodermias de acuerdo al estrato de piel que afecta, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las más superficiales, que son los impéticos, ¿no? Tenemos a las más profundas, que son la erisipela y el ectima. Y tenemos a las que afectan los anexos de la piel, ¿no? Es decir, los folículos, hay las forunculosis y que afectan las glándulas sudoríparas, las hidroceadenitis, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué estructura va a afectar, vamos a hablar de esto, ¿no? Pues ahí tenemos el impétigo, foliculitis, forunculosis, hidroceadenitis y el erisipela y el ectima, ¿no? Ahora, si yo les muestro esto, ¿no? Y les digo, descríbame la lesión,
cómo describiríamos esa lesión. Vamos a hablar de este paciente primero. Entonces, para describir la lesión, lo primero tengo que saber en qué parte está, en qué segmento está del cuerpo y de ese segmento en qué área se localiza, ¿no? Entonces, ¿dónde está esto? Peribucal. Ya, en grande primero. ¿Dónde se encuentra? En la cara. Cara. Ya. ¿En qué lugar específicamente? En la boca, con forma de miel. Ya, ahí sería en el labio superior, parte del labio inferior. ¿Cierto? Entonces se coloca alrededor de la Boca, alrededor de la boca. En esta otra, En la nariz. está en la cara, En la cara. alrededor de la nariz, La nariz. y parte del labio superior, también podemos ver ahí. Entonces, esa es una característica del impétigo, ¿no? El impétigo son lesiones costrosas, porque es una costra, ¿no es cierto? Pero también ahí, ¿qué hay? Hay pústulas, ¿no? Entonces, lesiones pustulares, costrosas. Esa costra, ¿ustedes ven qué color tiene? Color de miel. Amarillo, Amarillo. ¿no? Que son costras melicénicas, Melicénicas. ¿no? De color miel, ¿no? Entonces, son esas. Una característica del impétigo que puede aparecer sobre una piel sana, no necesariamente tiene que haber una agresión de la piel, y su evolución es rápida, ¿no? El niño puede levantarse, puede dormir sin nada y a la mañana se levanta con una costra, con una lesión. Directamente la muestra viene. No, viene una lesión primero, ¿no? Una pequeña, un eritema, una ampolla, y rompe la ampolla y forma esa costra melicénica. Sería Pero rojo, entonces. ¿qué? Primeramente Primero sería rojo, eritema. eritema, pues, y la vesícula, ¿no? Esas son las Sí. lesiones primarias, ¿no? Y posteriormente ya la costra, esa costra melicénica que hemos dicho que, ¿por qué hablamos de costra? Porque es costra eso, y no es una escama. Es desecación del fluido, ¿no es cierto? Y la escama no, la escama es restos de la piel, es una queratolítica de la misma piel, ¿no? El estafilococo aureus es dorado, por eso que tiene esa coloración amarilla, ¿no? Y puede haber también por estreptococo también, ¿no? Pueden ser mixtas, una combinación de ambas, pero ustedes van a ver siempre alrededor de la boca. ¿Qué más tenemos de común denominador acá? ¿No? Son niños, estos pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Es muy común el impétigo dentro de las 10 dermatosis más frecuentes en el área pediátrica. Afecta a preescolares, siempre en periodos de cambio de temperatura, ¿no? Y en cuneros, ¿no? En lugares donde se hastinan los niños es muy frecuente, ¿no? Porque se contagia rápidamente, ¿no? Hay una prevalencia generalmente en áreas del verano y hemos dicho, y el tratamiento puede ser con ácido urcínico, la mupiricina, que son antibióticos tópicos, ¿no? Y en casos orales, ¿no? Puedo utilizar algún medicamento por vía oral o algún antiséptico, ¿no? Pero se ha hecho desuso. ¿Por qué los antibióticos tópicos? Porque a veces produce mucha lesión de la piel y en los niños cambia el color de la piel y queda una cicatriz, ¿no? Entonces a veces, en el caso de los impéticos, a veces una limpieza con agua y jabón es suficiente, ¿no? Va a depender mucho de la inmunidad del paciente. Su morfología, podemos tener dos tipos de impétigos, un impétigo vulgar o no ampolloso, o es el seco que hemos visto, ¿no es cierto? Y pues de primario o secundario. Primario cuando aparece la lesión y secundario cuando va secundario a una lesión previa, ¿no es cierto? Por ejemplo, una dermatitis atópica, a un hongo, algo que ha habido una lesión primaria, ¿no? Y sobre esa se presenta el impétigo, ¿no? Y el ampolloso es el que es húmedo, vamos a decir, ¿no? El que presenta una ampolla y en el 30% de los casos. Entonces, el seco es más frecuente en el 70% y el ampolloso en un 30%, ¿no? Miren ahí. Esto no es tan ampollar, vamos a ver, estos sí, estos son secas, ¿no? Sí, Tienen presencia de vesículas o más costosas. Es mixto. Pero miren ahí, estos son ampollados, Bem ¿no? ampolhoso, bem... Miren los bordes, Bien centralizado. pliegues, ahí miren, son ampollados, ¿no? Son Sí. los pedidos ampollados.
Ahí también viene granos, ¿no? Ahí también tenemos, ¿no? Ampollares. Incluso con estos tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Con qué dermatosis ampollar? El síndrome de Nikolsky era el desprendimiento dermoepidérmico, ¿no es cierto? Desprendiéndose, no la ampolla como va migrando, va sí, desplazándose. que va ¿cierto? se llenando. Exacto. ¿Y eso en qué encontramos? En los pénfilos. También podríamos hablar un poco de las infecciones posteriores a las lesiones traumáticas también, ¿no? Entonces, a un daño, generalmente en los niños, ¿no? Que sufren algún trauma, una caída, etcétera, lesionan el tejido celular, la piel, ¿no? Y a través de esa relación, o sea, tenemos que dar una puerta, ¿no? De entrada para que se produzca una infección, ¿no? Y el trauma produce eso, ¿no? Una puerta de entrada, ¿no? Entonces, el tejido celular subcutáneo, todo eso provee un ambiente, ¿no? Adecuado para que esos microorganismos se vayan desarrollando. Y tenemos, por ejemplo, infecciones en incisiones quirúrgicas, en heridas suturadas, en algunos sitios de biopsia, en pacientes con quemaduras o abrasiones, ¿no? En incisiones quirúrgicas, heridas suturadas o sitios de biopsia se da generalmente, ¿por qué? Por la mala asepsia que se tenía, ¿no? En el momento de realizar el procedimiento o el mal manejo posterior a la toma de la muestra o al procedimiento quirúrgico, ¿no? Generalmente una infección no raramente ocurre antes de las 48 horas, porque tiene que haber un periodo de incubación, ¿no? Si un paciente después de las 48 horas debuta con fiebre y nosotros al cambiar el vendaje vamos a ver esa área de incisión que presenta fiebre, hay los bordes de la herida, por ejemplo, están eritematosos, hay una dehiscencia de suturas, es un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, generalmente las infecciones en la piel, en la superficie de la piel, estafilococo y estreptococo, pero si son infecciones que presentan ya en la mucosa biliaria, en procedimientos quirúrgicos internos, generalmente hay combinación de aerobios y anaerobios, ¿no? Si está dentro, no puede haber un aerobio, no se tiene que haber un anaerobio, entonces ahí es más complicado también, ¿no? Muchas veces también estas infecciones pueden ocupar las fascias, ¿no? El tejido celular subcutáneo, el músculo, y ahí tenemos lo que son las fasciitis necrotizantes, ¿no? Que son afección de toda la vaina del músculo, ¿no? Y eso hay que extirpar. Extirpar, hay que hacer una dendritis grande, ¿no? Entonces, estas heridas que se han infectado tienen que hacer un cierre por segunda intención, decimos, ¿no? Y se tiene que utilizar antibióticos sistémicos, drenar, porque vamos a ver, ¿no? Por eso es que uno tiene que evaluar la herida, ¿no? A las 24 horas, cómo están los bordes, ¿no? Porque si tenemos bordes rojos, bordes edematizados, o el hilo o la sutura se salió, es porque hay frialdad del tejido y obviamente es un proceso infeccioso, ¿no? Importante también no abusar de los antibióticos, ¿no? Porque, como hemos dicho, si eliminamos toda la flora microbiana, también promovemos